Buenos días, mis amigos. El Cristo en mí bendice, honra al Cristo en cada uno de ustedes en esta hermosa mañana que celebramos en el segundo domingo de Cuaresma la imaginación, como nos decía Tati. Y esta es una de las 12 habilidades que nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, nos regala y que nosotros tenemos el trabajo de convertir en poderes, alineada a nuestra conciencia crística. Y no hay casualidades. Este año el lema del movimiento Unity es el poder de imaginar. Entonces, ¿por qué? Porque a través de este poder nosotros podemos transformar nuestra vida y haciendo uso de ese don sagrado que nos ha regalado nuestro Padre Madre Dios, nosotros podemos eliminar cualquier pensamiento negativo y sustituirlo por un pensamiento positivo para hacer el trabajo, para vivir esa vida plena y maravillosa que estamos llamados a vivir. Y en esa conciencia nosotros vamos a ir trabajando hoy algunas cosas. Vamos a recordar sencillamente algunas cosas que ya ustedes saben para que podamos tener esa vida plena, próspera y maravillosa. Y en esa conciencia yo les voy a pedir a nuestro coro que nos regale una canción para ponernos más en sintonía con lo que es este mensaje del día de hoy y esa habilidad del poder de la imaginación.
Y bien, como sabemos, la imaginación ha sido motivo de reflexión de muchas personas, de nosotros los humanos, y es la facultad que más nosotros usamos, a veces desde nuestra personalidad y a veces desde nuestra individualidad. Y la han usado, yo creo que el género humano completo, cristianos y no cristianos, es la facultad, y muchas veces lo hacemos, y los que no son cristianos la están haciendo sin estar conscientemente conscientes de que están usando un poder que es en cada uno de ellos o en cada uno de nosotros desde que vinimos a este plano de las formas. Fue un regalo, un don de nuestro Padre, Madre Dios, para nosotros hacer el trabajo que estamos llamados a hacer. Y en el primer capítulo del Génesis encontramos que dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Por lo que cada uno de nosotros, cada hombre, es en su estado más elevado una imagen de Dios. Lo que quiere decir que Dios, expresándose como hombre en un cuerpo humano y semejante a Dios en su poder. Y eso nos lo confirma cuando el Maestro Jesús nos dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero si lo aplatanamos, como yo digo, para que sea más entendible para nosotros, podemos decir que Dios da su imagen al hombre y el poder para expresar todo lo que Él es, su semejanza. Lo que quiere decir que esa imagen y esa semejanza que es Dios en cada uno de nosotros es lo que nos permite a nosotros darle forma a nuestros pensamientos. ¿A través de qué? De nuestra imaginación. Y si definimos lo que nos dice la palabra reveladora en el significado de imaginación, encontramos que dice que la imaginación es la facultad de la mente que produce imágenes y da forma. Es el poder de producir y darle forma al pensamiento. Eso nos lo dice nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore. Dicho de otra manera, podemos decir que la imaginación es el poder formativo del pensamiento unido al poder de darle forma a la sustancia. ¿Por qué? Porque detrás de cada palabra, de cada combinación de palabras, hay una imagen. Es como un cuadro del pensamiento. Por ejemplo, si yo digo un animal de 4 patas, ustedes van a comenzar a imaginar o un perro o un gato, o sea, inmediatamente una vaca, o sea, usted inmediatamente va a tratar de formar. Pero si yo le digo es un animal de 4 patas, tiene pelo y ladra, entonces cada palabra, detrás de cada combinación de palabras hay un cuadro mental que nosotros hacemos. Pero el señor Fillmore también nos dice, nos describe lo que es imagen. Él dice: es una figura, una representación, una semejanza o una apariencia de una cosa. Entonces dice, es la facultad de la mente que produce imágenes y da forma. Si nosotros llevamos esa definición a nuestro mundo cristiano, a nuestro cristianismo práctico, encontramos entonces que la imaginación es una facultad, es un poder que nos permite representar, hacer cuadros mentales de todo lo que nosotros decimos, ya sea en positivo o en negativo, con la decisión de que si nosotros así lo decidimos, valga la redundancia, nosotros vamos a manifestarlo. O sea que todo lo que nosotros pensamos, más temprano que tarde, lo vamos a traer a manifestación. Por eso la importancia de que nosotros solamente usemos cuadros positivos. ¿Para qué? Para imaginar solamente lo bueno y que podamos traer eso a manifestación, porque ya sabemos que a través de la ley del pensamiento combinada con la sustancia, nosotros vamos a manifestar todo lo que pensemos, todo lo que imaginamos.
Y si imaginamos cosas negativas, eso es lo que vamos a traer, a menos que no hagamos un trabajo de negación con las afirmaciones, con las negaciones, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, la imaginación está representada por Bartolomé y sabemos que su color es el azul cielo o el azul claro. Bartolomé se conecta con el alma y es el que influye en la formación de cuadros mentales. Jesús también usó la imaginación. Recuérdense que Jesús vio a Bartolomé debajo de la higuera antes de que él pudiera hacerse visible, y fue cuando vio todavía mucho más allá, cuando le dijo: he aquí un verdadero israelita, mientras Bartolomé pensaba que bueno, y de Nazaret podré salir algo bueno. Entonces, quiere decir que nosotros sabemos que a través de la imaginación podemos hacer cuadros mentales y ver más allá de las apariencias. En el Antiguo Testamento, la imaginación está representada por José y su color sigue siendo el azul claro. José, recuérdense que es el primer hijo de Jacob y de su amada Raquel. José, en esta parte, en la representación de la imaginación, moldea la sustancia mental en este plano de las formas. Recuérdense que él era visionario, él era el soñador, era el vidente, y esos sueños y esas visiones eran expresadas siempre en formas y en símbolos. Jesús dio siempre, como sabemos en todos los versículos bíblicos que hemos oído, que Jesús siempre hablaba, usó las visiones y los sueños para dar instrucción. Por eso nosotros más o menos todos soñamos igual que José. O sea, hay unos que sueñan más, hay otros que sueñan menos, hay otros que tienen visiones y así sucesivamente. Lo importante es que nosotros tengamos claro que no podemos usar esas visiones y esos sueños de manera literal, que tenemos que interpretar esos sueños y esos símbolos con el significado que se nos ha dado y a la luz de la comprensión, no pasarlo por alto como algo sin importancia, porque por profundo que sea o por confuso que sea, nosotros sabemos que más adelante se nos va a revelar la verdad absoluta que hay detrás de esa visión y de ese sueño, porque nosotros sabemos que la imaginación, ya lo hemos dicho más adelante, es la que produce esas imágenes y es la que le da forma al pensamiento. Pero entonces, cuando nosotros oímos que es la que produce imágenes y da forma al pensamiento, y nos encontramos que la fe es el poder perceptivo de la mente que le da unido al poder de darle forma a la sustancia, llegamos a la conclusión de que entonces la fe y la imaginación son hermanas, van de la mano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que detrás de cada imagen está la sustancia omnipresente y que nosotros le vamos a poder traer a manifestación a través del poder de la fe. ¿Me siguen? Ok. Entonces, podemos decir una definición, yo no diría que nueva, pero que no usamos mucho, de que la imaginación es el poder de darle forma a la sustancia o al pensamiento para, por medio de la fe, traer la manifestación. Porque ya sabemos que a través de la fe y de la imaginación, lo informe toma forma. Como dijimos, su color azul claro. En el Nuevo Testamento está en las escrituras hebreas, que es el nombre nuevo que tiene, para que mi hermana no se enoje usando que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En las escrituras hebreas es José y en el Nuevo Testamento está Bartolomé. Pero ¿qué pasa? Que dice que está localizada aquí, en el entrecejo, ¿verdad? Y que dice que es un centro nervioso del entrecejo, por medio del cual nosotros hacemos cosas. El señor Fillmore dice, y eso lo aprendí de mi hermana Tati, en las clases que estuvimos dando de los 12 poderes,
yo me quedé pasmada porque yo no había oído eso hasta el momento en que ella lo dijo. Y lo busqué para ser más segura y decirle, yo nunca oí que el señor Fillmore dijo eso. Pues el señor Fillmore dice que el entrecejo es un punto de expresión que es de un conjunto de tejidos que se extienden hasta el cerebro, penetrando el cerebro, donde se conecta con el productor de imágenes cerca del nervio óptico, que es por eso que nosotros podemos hacer cuadros mentales de lo que vemos en lo externo o de esas ideas divinas. Y realmente cuando tú lo ves y tú lo analizas, tú dices, realmente es cierto, es aquí, pero sigue ahí, va debajo del nervio óptico, y eso es lo que nos permite que cuando te dicen una palabra, tú tienes el poder de imaginarte lo que te están diciendo. Y fíjense que cuando vamos a hacer una historia, uno siempre dice, imagínatelo. Así, esa playa hermosa con ese sol, inmediatamente tú comienzas a hacer tu cuadro mental, que si pudiera pintar, hicieras un cuadro, porque usamos el poder de la imaginación. En la Biblia nosotros tenemos muchas historias que nos narran, donde nosotros podemos realmente comprobar el poder de la imaginación. Podemos recordar, por ejemplo, la historia de Jacob, que fue para mí un maestro que nos puede enseñar exactamente cómo usar el poder de la imaginación. Recuerden el sueño que él tuvo de esa escalera que iba al cielo, los ángeles subiendo y bajando, la pelea con el ángel. O sea que él es para mí uno de los maestros del uso de la imaginación. De manera que nosotros podemos retratar todo lo que vemos en nuestra mente a través de la facultad de la imaginación. Pero también la señora Cora Fillmore dice en el Cristo entronizado en el hombre, ella dice que la imaginación divina es el cincel que nosotros usamos para moldear el pensamiento del reino interior de cada uno de nosotros. Y ella dice que como la imaginación es el poder de darle forma a la sustancia, de crear imágenes, es la que le da color y le da forma a todo lo que nosotros pensamos. Y que cada imagen, ¿por qué? Porque ya dijimos que detrás de cada imagen hay un pensamiento, detrás de cada pensamiento está la sustancia, y a través de la imaginación podemos traerlo a manifestación, y yo digo, y a través del poder de la fe, porque podemos imaginar muchas cosas, pero si nosotros no lo creemos, si nosotros no afianzamos en esa fe, no lo vamos a poder traer a manifestación. Y los que han hecho Creciendo en Prosperidad, que han trabajado con el mapa del tesoro y con los ejercicios que tiene, nosotros sabemos que usando la imaginación y la fe es que nosotros podemos manifestar eso que deseamos. Por eso hacemos el mapa del tesoro, ponemos una imagen para trabajarla, para grabarla en nuestra mente y poder traer la manifestación. Por tanto, lo que yo no quiero ver en mi vida, no lo puedo imaginar. Debo cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos para poder traer a manifestación eso que nosotros deseamos. El espíritu habla en símbolo y la imaginación es la que interpreta esos símbolos. De manera que, como les decía ahorita, no pasemos por alto esas visiones y esos sueños. ¿Para qué? Para evitar que el intelecto lo materialice y nos convirtamos en, como yo digo, en hacedores de imágenes que se queden en una ilusión. No lo digo yo, lo dice el señor Fillmore. Cuando nosotros no interpretamos esos símbolos y esas visiones a través de la comprensión, nosotros nos quedamos como en una ilusión, en hacedora de imágenes. Hacemos muchas imágenes, pero nada se materializa porque no le ponemos fe, no le ponemos el poder que tenemos que hacer. Entonces, nosotros tenemos que recordar que todo lo manifestado fue primero una imagen mental. Y por ahí está Rafael, que es arquitecto, y me puede decir, antes de
diseñar, de construir un edificio, primero él tiene esa imagen y después la plasma en un papel y hace todo lo que tiene que hacer, pero primero todo lo que hay manifestado fue primero una imagen mental. ¿Por qué? Porque las imágenes son las que expresan nuestros deseos. Cuando usted tiene un deseo, lo primero que usted tiene que hacer es plasmarlo, sacar ese deseo para poder plasmarlo en un papel y lograr entonces traerlo a manifestación a través de la fe. Quiere decir que todo lo que nos buscamos, la orientación del Espíritu Santo, nos es suministrada a todos por igual. O sea, cuando tú llegas a esa conexión, yo digo, cuando tú haces esa conexión con Dios, pidiendo esa luz, esa guía, esa comprensión para interpretar ese sueño y esa visión que tú tuviste, tú la vas a recibir. ¿Por qué? Porque esas ideas divinas y esos sueños le dan carácter a nuestra conciencia y podemos entenderlo. Recuerden que la reverenda siempre nos dice, cuando nosotros decimos, ay, me soñé contigo, los sueños son para cada uno de nosotros. Los sueños no son para ti ni para ti, son para mí, son visiones, independientemente de que puedan estar relacionadas con otra persona. O sea que todo lo que usted, ya sea el yo soy superior, mi yo soy con letra mayúscula, o mi yo soy inferior, refleje en nuestra conciencia, eso se va a manifestar. Otra cosa que mi hermana Tati dijo en esos días que estuvimos trabajando con las 12 habilidades, ella decía que la imaginación, ella sentía que la imaginación era la semilla que llevaba el sueño dentro y que la tierra, la fe, esa es la que la nutre. Lo que quiere decir que la imaginación es como el detonante que responde a todo lo que el pensador quiere. Si tú piensas en escasez, ella te va a dar escasez. Si tú piensas en abundancia, ella te va a dar abundancia. Si tú piensas en temor, eso es lo que te va a entregar. Lo que quiere decir que así como tú crees, así será hecho. Por eso nosotros decimos, conforme a nuestra fe, te será hecho. Conforme a lo que tú crees que te va a llegar, eso es lo que te va a llegar. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces sin ponerle mucho esfuerzo, usted tiene un deseo. Y recuérdense que hablamos de ese deseo que es Dios tocando a nuestra puerta, un deseo de algo, y usted lo piensa y quizá pasa un tiempo y vuelve y lo piensa, pero usted siente como ese deseo en su corazón. Si no es algo bueno, tenga cuidado, porque más tarde, más temprano que tarde, se va a manifestar, porque nuestro cuerpo hace lo que nuestra mente le dice. Y hay una cosa que por ahí que dice que el cuerpo dice lo que la boca calla. No tiene que decirlo, solamente tiene que pensarlo. Y yo se lo digo porque yo le podría decir de las cosas que yo recuerdo, todos los vehículos que yo he tenido, lo he visto y lo he deseado. Y muchos de ellos, uno me salió bien malito y yo decía, pero ¿y por qué yo deseé tanto ese carro? Sencillamente lo veía, era bonito y yo sentí en mi corazón que yo quería tener un carro como ese. Y lo solté y el universo mucho tiempo después me lo trajo. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros deseamos, porque la imaginación, igual que los demás poderes, es un arma de doble filo, ya sea en lo positivo o en lo negativo, porque eso es lo que nos va a traer. Los discípulos aprendieron que el símbolo representa la idea, no el objetivo. O sea, ese símbolo que nosotros a veces tenemos, esos símbolos, y lo vamos a ver cuando interpretemos la cita bíblica, eso representa la idea y no el objetivo. Por eso nosotros también tenemos que interpretar esos símbolos y esos sueños que nos llegan, porque gracias al poder de la imaginación nosotros podemos darle forma a esa sustancia y nuestro cuerpo va a expresar, como les decía ahorita, lo que nosotros pensamos. Yo creo que este es un buen momento para darle lectura a la cita bíblica que ampara
nuestro servicio del día de hoy, que encontramos en Hechos 9:35, que Tati va a leer para nosotros. Hágase la luz. La visión de Pedro, Nueva Versión Internacional. Y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponíale, sobrevínole un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un vaso con un gran lienzo atado de los 4 cabos, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a tu casa, a su casa, y oír de ti palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían juntado. Y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual llamado he venido sin dudar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, él se agrada. Y se hizo la luz. Gracias. Como ustedes ven, esta cita puede ser interpretada de muchísimas maneras, pero nosotros lo vamos a interpretar
de que definitivamente tenemos que romper esa intolerancia y saber que el Evangelio de Jesucristo es para todos por igual. Los judíos tenían unas reglas muy estrictas, como ustedes saben, tanto para comer. Como vimos, había un lienzo donde habían animales que se podían comer y otros que eran inmundos. De ahí a su queja y su rechazo de que yo no como ninguna cosa inmunda o que no he comido jamás. Pedro estaba atado a esas enseñanzas judaicas de que no había salvación solamente que para la gente de su misma fe. Los judíos y los gentiles eran considerados inmundos, no solamente por las cosas que comían, sino también por la forma en que vivían. Y por eso ellos se mantenían totalmente alejados. Pero ¿qué pasa? Que los prejuicios de Pedro tenían que desvanecerse, debían disolverse, y la visión surgió para eso, para enseñarle que los hombres de otras razas y de otra religión también tenían derecho a las enseñanzas de Jesucristo, que estaban disponibles para todo el que la anhelaba y la buscaba con fe y para vivir de manera recta. Esa imagen de Pedro subiendo a la azotea y a orar, quiere decir, simboliza para nosotros el hombre buscando esa inspiración divina y que sintió ese deseo, sintió hambre y el deseo de comer. Es esa hambre y ese deseo que nosotros tenemos que tener también por comprender esas ideas divinas que nos llegan en cada visión. En el Antiguo Testamento los hebreos representan esas ideas espirituales que están en nuestra conciencia, y en el Nuevo Testamento están representadas por Jesús, por los judíos, por los discípulos y por los judíos pero cristianos. Y los líderes ortodoxos en general simbolizan esas creencias religiosas pero que están cristalizadas, que no le penetra muchas cosas. Los gentiles son esos pensamientos mundanos que nosotros tenemos, y entonces sabemos que tiene que haber una reconciliación entre los pensamientos espirituales y los pensamientos mundanos, para que el Cristo es el único que puede romper esa pared que separa esos pensamientos mundanos y espirituales. La fe, representada por Pedro aquí, tiene que convencerse de que en la mente que acepta a Cristo no puede haber separación, no puede haber barrera. Que todos los pensamientos, como le decía, los judíos y los gentiles, esos pensamientos tienen que unificarse en el Cristo, unificado por el Espíritu, para poder hacer el trabajo que tenemos que hacer. Cornelio era un centurión romano, como nos dice la cita, pero fue conquistado por el Dios de Israel. Y él tenía fama de ser un hombre piadoso, de ser un hombre bondadoso, y puso su fe en acción, respetando, y era muy respetado por los judíos. Cornelio significa inflexible y representa esa conciencia que ya no está atada a las cosas externas, sino que no se deja guiar por las cosas externas, sino que busca verdaderamente a Dios. Por eso él actúa rápidamente cuando recibe esa visión. Cornelio simboliza en nosotros eso que comulga con el Padre, es eso que no tiene nombre, eso que te hace comulgar con Dios, que te hace entrar en comunión con Dios, que está dentro de cada uno de nosotros, que nutre nuestra alma con amor divino, con seguridad, con confianza, para vivir verdaderamente una vida espiritual y practicar esa verdad que nosotros conocemos a través de la comprensión. El hombre que aparece ante Cornelio es un ángel, o es ese pensamiento elevado, esa percepción espiritual elevada que está en cada uno de nosotros,
cuando estamos en la presencia de Dios, que tiene como misión recibir ese mensaje directamente de Dios cuando estamos abiertos y receptivos a recibir ese mensaje. El mensaje de Cornelio, por otra parte, es para nosotros, representa para nosotros esa búsqueda que nosotros tenemos de ese alimento espiritual, de ese conocimiento espiritual para nosotros hacer ese trabajo. La orden de que mandara a buscar a Pedro también simboliza esa instrucción que es la que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer para abrir ese camino hacia la iluminación espiritual, que en este caso está simbolizada por Pedro. La visión de él, nosotros las interpretamos como ese juicio o ese discernimiento de esos pensamientos en conciencia que cada uno de nosotros tenemos, de que todo lo que imaginamos, todo lo que oímos, todo lo que vemos y lo que obedecemos debe ser espiritualizado para que pueda dar fruto. ¿A través de qué? De la fe, que en este caso está simbolizada por Pedro. Esa actitud inflexible del que representa el nombre de Cornelio es buena siempre que nosotros seguimos las instrucciones que tenemos. Cuando nosotros nos establecemos en la realización de nuestro crecimiento espiritual, eso ahí nosotros tenemos que ser inflexibles. Cuando nosotros decimos, es buena en el sentido de que, por ejemplo, hay un seminario importante que yo siento que me va a nutrir, que me va a ayudar en mi crecimiento espiritual. Este es un fin de semana largo, no importa, yo me voy para ese seminario. Esa actitud inflexible es la que nosotros tenemos que tener para poder lograr nuestra realización espiritual. Por otra parte, Pedro también tiene su visión y, como nos dice la cita, aunque él no la entendió, sí pudo, porque como saben, habían animales impuros y animales puros, o sea que se podían comer, y aunque él no entendió esa visión, respondió y atendió a las personas que vinieron a buscarlo y decidió ir a donde Cornelio. Cuando llega a donde Cornelio y conversan cada uno de sus respectivas visiones, entonces en ese momento se hace la luz y él se da cuenta que tiene que ir y convertirse en el ministro de los gentiles. No como, no sé si ustedes se acordarán del servicio que nos dio Tati de Jonás, que en vez de, él no hizo lo que hizo Jonás, que se fue para allá, escondido, él dijo, bueno, esto es lo que hay, me voy a ir a atender a los gentiles. Entonces, Cornelio, cuando habló con él, le dijo, bueno, los que estamos aquí reunidos, estamos preparados para que tú, para lo que tú nos vas a decir, el apóstol lo que vas a decir. En ese momento, como vimos en la cita bíblica, en la versión 34, dice, Pedro tomó la palabra y le dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritos. O sea, en ese momento él entendió que todo el que lo busca, todo el que está buscando la palabra de Dios, está haciendo, va a ser, lo agrada. Así empezó Pedro su discurso. En ese momento, luego comenzó a hablar, y en lo que él le habló del maestro, de sus obras, le habló de la salvación. Y en el momento en que él estaba hablando con todos ellos, hubo un derramamiento del Espíritu Santo en todo lo que estaban allí reunidos. Espiritualmente eso simboliza que cuando nosotros estamos listos, cuando nosotros nos entregamos a Dios en conciencia, a ese Cristo, a la presencia de Dios, nosotros recibimos esa unción del Espíritu Santo. Y aunque la conversión de Cornelio, cuando llegó a Jerusalén, causó mucha sorpresa, cuando Pedro cuenta lo que pasó, cuenta lo de las visiones y cuenta lo del derramamiento del Espíritu Santo, él se da cuenta que todo el mundo, él dice que los judíos, dice que Dios le había otorgado
que si Dios le había otorgado a los gentiles el mismo don que a los judíos, ¿quién era él para interponerse en los designios de Dios? Porque, como ustedes saben, los otros no estaban como muy a gusto, pero como el que lo había vivido era Pedro, que había visto las visiones y había tenido todo eso, él le explica todo eso. Entonces, en ese momento, quizá no muy, especulo yo, ¿verdad? Quizá no muy contento, pero hubo regocijo y alabaron por la expansión del mensaje. Como ustedes saben, en ese momento Pedro logra meter la primera cuña para romper esa pared que separaba a los judíos y a los gentiles, cosa que más adelante nosotros vemos y seguimos estudiando, y los que van a clase de Biblia, ayudó mucho a Pablo en su trabajo de ser el campeón de los gentiles, en ese trabajito que fue la primera piedra que puso Pedro para la expansión del evangelio. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Que las visiones, los sueños y las visiones, lo que nosotros tenemos, esos sueños y esas visiones, como les decía, nosotros no podemos cualquierizarla. Tenemos que reconocer y saber que eso es como los trailers de lo que va a ser nuestra vida en el futuro. Que nosotros podemos predecir nuestro futuro de mañana con sencillamente ver nuestro interno ser en el día de hoy. Nosotros sabemos que así como pensamos, así va a ser. Nosotros traemos a nuestra vida las personas que van a enseñarnos algo de acuerdo con nuestra manera de pensar. Atraemos a las personas que van a aprender algo de nosotros de acuerdo a nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Pero asimismo alejamos de nuestra vida esa gente que no nos va a aportar nada, que no vibra con nosotros, que no tiene nada que enseñarnos ni nada que aprender. Y eso aplica para todas las cosas de nuestra vida, porque son muchas las cosas que pueden influir en nuestra imaginación. Las metas no cumplidas, el miedo a la escasez, el temor, son muchas las cosas que pueden influir en nuestra facultad de la imaginación. Por eso nosotros tenemos que todo lo que esté ahora mismo influyendo en nuestra vida, en ese poder de la imaginación, está bajo nuestro control. Y nosotros tenemos el poder, el dominio y la autoridad para derribarla en el momento que así lo decidamos. En el momento en que yo me dé cuenta que hay alguna condición, algún pensamiento, alguna situación que está interfiriendo con mi poder de la imaginación, yo tengo el poder para cortarlo inmediatamente y liberarme de eso, de borrarlo de nuestro subconsciente. Recuerden que lamentablemente el subconsciente no conoce de broma, que él no sabe si lo que estoy viendo es real o es mentira. Él sencillamente lo guarda y lo presenta en el plano, en el momento que así sea. Entonces, ese es el momento en que nosotros, cuando nosotros nos liberamos de eso, es como yo digo, que la mente, la conciencia se convierte como en una escoba para barrer todo eso que nosotros no nos conviene, que no está acorde con nuestra identidad espiritual. Y en ese momento nosotros limitamos y borramos todas esas cosas que sabotean nuestro bien, porque a veces estamos trabajando tan centrado y viene ese pensamiento así, nos dice: mira, no estés soñando, que eso no es así, tú sabes que eso da mucha brega. Entonces, en ese momento, esas son las cosas que sabotean nuestro bien. La imaginación es ese vínculo que nos permite manifestar todos los deseos que están en nuestro corazón, para poder identificarnos con eso que comenzamos diciendo, que en el primer capítulo del Génesis dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza los creó, varón y hembra los creó, porque nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Como le decía al principio, somos esa semejanza, somos esa imagen, y tenemos que vivir conforme a esa imagen y a esa semejanza, y a través de ese poder de la imaginación nosotros podemos expresarlo.
no olvidemos que Dios no nos prometió hacernos millonarios. Dios nos prometió prosperarnos. Y cuando nosotros usamos nuestra imaginación para ver mental en lo externo lo que tenemos en nuestra mente, antes de que se materialice, tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias por el poder de la imaginación, porque es la que nos va a permitir visualizar esa vida abundante, próspera, sana, esa vida maravillosa que cada uno de nosotros desea tener. Tenemos que dar gracias a Dios por el poder de la fe, porque la fe es la otra pata, que es la que nos va a llevar a nosotros poder plasmar, manifestar eso que nosotros deseamos y eso que nosotros imaginamos. Y tenemos que dar gracias a Dios por todas esas habilidades, por esos dones maravillosos que Él nos regaló, porque esas habilidades, esas facultades que nosotros hemos ido trabajando una a una, la trabajamos junto en la iglesia de Tati y ahora la estamos trabajando aquí día por día en este tiempo de Cuaresma. Esas habilidades son las que nos van a permitir tener esa vida que nosotros queremos y nos van a permitir ver lo invisible, creer lo increíble y manifestar lo imposible. Y nosotros sabemos que vamos a ser tremendamente bendecidos cuando, sabiendo estas cosas, las hacemos. Dios les bendice. Gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios. Y aunque yo sé y nosotros sabemos que la lección de hoy no forma parte de nuestro libro de Cuaresma, a mí siempre me gusta que le demos la pregunta, y aquí están las preguntas, las tenemos ahí. Define la imaginación. Hemos dado múltiples definiciones, pero decimos que es la facultad de la mente que imagina y da forma al pensamiento. ¿Cómo se manifestó todo lo que existe? A través de una imagen mental traída a expresión a través del poder de la imaginación. ¿Qué papel desempeña el poder de la imaginación en nuestra comunicación con Dios? Uno muy importante. ¿Por qué? Porque en la comunión de Dios con el hombre, recibe las ideas divinas que le permiten manifestar esa conciencia, alma y cuerpo, a su naturaleza divina. Eso que nosotros recibimos. Y nuestra afirmación, vamos a hacerla juntos, porque después yo le traje una de mi propia inspiración, que dice, vamos a hacer esta de la clase: dejo que mi mente forme imágenes positivas. Veo mi vida como está destinada a ser buena, bella y próspera. Y sabemos que es así. Entonces, yo no sé si, ok, aquí está la de arriba, pero ya la de arriba la hicimos. La de abajo yo se la traje y dice, vamos a hacerla. La facultad crística de la imaginación se acelera en mí. Visualizo nuevas maneras de hacer lo que tengo que hacer y lo hago. Gracias Dios. Amén.